La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias de todo el cuerpo. Y esta presión puede aumentar por un exceso de líquido en los vasos sanguíneos normales o por una cantidad normal de líquido en vasos sanguíneos estrechos o endurecidos. Pues bien, ahora se sabe que las enfermedades del corazón, el cerebro y los riñones, que son los trastornos que más muertes causan en el mundo, tienen un factor de riesgo común: la presión arterial alta, es decir, la hipertensión. Si bien la hipertensión arterial es más frecuente en las personas mayores de 40 años, en los últimos tiempos se ha empezado a presentar en individuos de todos los grupos de edad, incluidos los niños, a causa de la obesidad por el consumo de alimentos ultraprocesados y la falta de ejercicio físico. La hipertensión persistente hace que el corazón trabaje más y con mayor esfuerzo para superar la resistencia de las arterias, lo que lleva a un engrosamiento del músculo cardíaco, sobre todo del ventrículo izquierdo, y el corazón aumenta anormalmente de tamaño. Las paredes cardíacas engrosadas se vuelven más rígidas, por lo que las cavidades del corazón ya no se expanden de forma normal y es más difícil que se llenen de sangre, lo que ocasiona un aumento adicional de la carga del corazón. Estas alteraciones pueden provocar arritmias e insuficiencia cardíaca potencialmente letales. Asimismo, aumentan el riesgo de muerte cardíaca súbita. La hipertensión también daña el revestimiento interno de las arterias. Esto favorece el desarrollo de aterosclerosis y el estrechamiento de tales vasos sanguíneos, lo que incrementa el riesgo de enfermedad coronaria, infartos y accidentes cerebrovasculares. La hipertensión daña las arterias de todo el cuerpo y puede hacer que éstas se revienten o se obstruyan en algún punto. Los accidentes cerebrovasculares ocurren cuando un vaso sanguíneo que va al cerebro se revienta o se bloquea por un coágulo. Cuando algo de esto sucede, la parte afectada del cerebro deja de recibir sangre y comienza a morir. El cerebro controla los movimientos y el pensamiento. Por tanto, un accidente cerebrovascular pone en peligro la capacidad de moverse y pensar. También puede afectar el lenguaje, la memoria y la visión. Los accidentes cerebrovasculares severos pueden incluso causar la muerte. Por otro lado, la hipertensión arterial también causa estrechamiento y debilidad de los vasos sanguíneos de los riñones, lo que dificulta la capacidad de estos para filtrar la sangre y eliminar los desechos y el exceso de agua. Esto provoca la acumulación de toxinas y líquidos en el cuerpo, lo que a su vez hace que aumente más la presión. Este peligroso ciclo de hipertensión, daño renal más hipertensión termina por provocar insuficiencia renal, que es irreversible. En esta situación, los riñones ya no pueden realizar sus funciones vitales, en cuyo caso las únicas opciones de tratamiento son la diálisis o el trasplante renal. Además de las complicaciones mortales antes descritas, en los ojos la presión arterial alta también puede dañar los vasos sanguíneos de la retina y causar retinopatía hipertensiva, que puede derivar en sangrado ocular y ceguera.
Asimismo, la obstrucción del flujo sanguíneo puede dañar al nervio óptico y provocar neuropatía óptica, que también puede llevar a la pérdida total de la visión. Las personas con retinopatía severa frecuentemente padecen también de problemas cardíacos y renales por la presión arterial alta e igualmente están en mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. La mayoría de las personas con hipertensión no presentan síntomas, por lo que la única forma de saber si la presión arterial está alta es medirla con el dispositivo correspondiente llamado esfigmomanómetro. La presión arterial de una persona adulta se considera normal si permanece en 120/80 milímetros de mercurio o menos. La hipertensión arterial suele ser una afección crónica que causa daños lentamente a través de los años, pero a veces sube de forma tan rápida y severa que se convierte en una urgencia médica. Cuando esto ocurre, es necesario el tratamiento inmediato, a menudo con atención hospitalaria. En estas condiciones, la hipertensión arterial puede causar ceguera, complicaciones del embarazo, como preeclampsia o eclampsia, ataque cardíaco, pérdida de la memoria o pérdida gradual del conocimiento, disección aórtica, accidente cerebrovascular, acumulación de líquido en los pulmones y pérdida repentina del funcionamiento renal. Veamos ahora cómo se puede controlar la presión arterial. El Instituto Nacional del Corazón, el Pulmón y la Sangre, o NHLBI por sus siglas en inglés, recomienda 5 cambios en el estilo de vida que ayudan a controlar la presión arterial. Aquí van. 1. Mantener el peso corporal en un nivel cercano al normal. 2. Comer frutas, vegetales, cereales y productos lácteos descremados. 3. Disminuir el consumo de sal, de alimentos de restaurantes de comida rápida y de alimentos ultraprocesados en general. 4. Hacer al menos 30 minutos de actividad física moderada, como caminar, andar en bicicleta o nadar, la mayoría de los días de la semana. Y 5. Disminuir o eliminar el consumo de alcohol, pues es una toxina directa para el músculo cardíaco y puede causar un aumento repentino de la presión arterial. El NHLBI también recomienda tratamiento médico. Muchas personas necesitan tomar medicinas para controlar la presión arterial alta. Los tipos de medicina para la presión arterial que los médicos recetan más comúnmente son diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los receptores de la angiotensina, beta bloqueadores y bloqueadores del canal de calcio. 2 de estos medicamentos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, surten un efecto adicional de protección sobre los riñones. Por su parte, los diuréticos ayudan a las personas a orinar y a eliminar el exceso de líquido del cuerpo. En todo caso, la prescripción de medicamentos siempre estará a cargo del médico tratante. No se recomienda la automedicación. Pues bien, esto es todo por ahora. Les recordamos que en este canal encuentran las mejores recomendaciones médicas profesionales para el buen estado de su salud. Nos vemos en el siguiente video.